Buenas tardes y Hola. bienvenidas a todas y a todos una tarde más a estas conversaciones organizadas por Mujeres para el Diálogo y la Educación. Como sabéis, en abril MDE planteó un plan de acción para acompañar y ayudar a las mujeres en estos difíciles momentos de confinamiento. Y MDE ha diseñado incluso 35 talleres gratuitos que abordan tres áreas fundamentales. Por un lado, la autoestima, por otro lado, las habilidades para el liderazgo y por otro, las herramientas digitales. Y todos estos vídeos podéis verlos y descargarlos de forma gratuita en nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar sobre qué está haciendo la Unión Europea por la mujer en tiempos de la COVID-19. Pues para ello hemos invitado a don Francisco Fonseca, que es el director de la representación de la Comisión de la Unión Europea en España. ¿Y para qué? Pues porque queremos saber en estos tiempos de crisis, pues sabemos que la Unión Europea y sus Estados miembros están trabajando juntos, movilizando recursos. Pero las mujeres tenemos muchos problemas de violencia de género, tenemos problemas de migraciones, de atención sociosanitaria, de trabajo, de empresarias, las empresas. Entonces, ¿qué está haciendo la Unión Europea por nosotras? Bien, pues sin más dilación vamos a comenzar y lo primero que voy a hacer va a ser presentaros a nuestro querido invitado de hoy, don Francisco Fonseca, director de la representación, como ya he dicho, de la Comisión Europea en España. Él es doctor en Derecho y licenciado en Ciencia Política de formación y posee una amplísima experiencia en el ámbito de las instituciones europeas, donde ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional, desde que en 1986 ingresase en la Dirección General de Presupuestos. Pero estas tres últimas décadas de actividad también las ha combinado con su otra pasión, que es la docencia. Y bueno, donde comenzó en la Universidad de Valladolid como profesor de Derecho Internacional Público. Bien, bienvenido, querido Paco, pero además vamos a contar con el apoyo de personas muy relevantes para que nos ayuden a desgranar este tema. Por un lado en primer lugar tenemos a Cristina Manzano, que es directora de ESGlobal y que abordará el tema desde un punto de vista de la actualidad, al ser ella periodista y llevar una revista digital tan importante. Por otro lado tenemos a Ana Lamas, empresaria y presidenta de Women CEO, que abordará el tema desde el punto de vista de la empresa y la mujer en los consejos. Algo muy importante, porque tenemos que estar en puestos de toma de decisiones, porque si no tenemos ese poder siempre vamos a quedarnos encogidas, ¿no? También tenemos, y le damos la bienvenida, a Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas y Estudios Europeos de la Universidad Complutense de Madrid, que abordará el tema desde el punto de vista de las migraciones, y a Ana Alcalde, directora de Alianza por la Solidaridad, que abordará el tema desde el punto de vista de violencia de género. Y Alianza por la Solidaridad, he de deciros que es una ONG que lleva mucho tiempo con el tema de la mujer y la cooperación al desarrollo, haciendo una labor estupenda. Yo soy Giovanna de Calderón, soy presidenta de la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación y más o menos voy a intentar moderar este diálogo. Si tenéis preguntas, por favor, enviarlas al chat y a medida que vayan surgiendo, luego vamos a hacer una serie de un barrido, ¿no? Y Beatriz Bustamante, nuestra coordinadora, será la encargada de encargarse del chat, valga la redundancia. Bien, pues sin más ni más, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Paco. Muchas gracias por haber aceptado y a ver, ¿qué pasa en la Unión Europea? Cuéntanos si hay algo interesante, si se mueven las conciencias, si se han enterado de algo estos señores de la Unión Europea de la importancia de la mujer.
por qué las mujeres están gestionando mejor la crisis del coronavirus, como por ejemplo en Noruega, en Islandia, en Dinamarca, en Alemania, que hay mujeres presidiendo, y aquí esto es un poco desastre. Cuando quieras, Paco, bienvenido y muchas gracias. Me oís ahora, supongo, ¿no? Perfectamente. Bueno, pues muchas gracias, Giovanna, por la oportunidad de hablaros. Muchas gracias a Ruth y a Cristina. Y perdona, a Ruth y a Cristina las conozco, pero la tercera no me acuerdo cuál era tu nombre de pila ahora. Está Ana Lamas. Ana, exacto. No, bueno, pero Ana, no tengo el placer de conocerte, pero bueno, encantado de estar con vosotras. Bueno, como bien sabe Giovanna, yo soy un convencido de estas cosas y sobre todo de la igualdad, pero también lo que quería es responder a vuestra pregunta de un punto de vista un poco más imparcial, un poco más amplio, y estoy intentando dar los datos. Vamos a ver. La pregunta es, ¿qué hace la Unión Europea por las mujeres? Bueno, yo creo que estamos haciendo mucho y desde hace tiempo. No voy aquí a aburriros con todo el arsenal legislativo más o menos conseguido que tenemos en la materia, pero yo creo que desde el punto de vista legal el principio de igualdad hombre-mujer está garantizado en todas las políticas de la Unión Europea. Otra cosa es que sigamos dándonos cabezazos frente a aquellos aspectos que no conseguimos sacar adelante, y el ejemplo más famoso o más conocido es el de la participación de las mujeres en los consejos de administración, que tenemos en discusión en el Consejo del año 2012 y que no conseguimos sacarlo adelante. Pero dicho esto, yo lo que quiero dejar muy claro es que la cuestión de la igualdad hombre-mujer es algo que forma parte de nuestro ADN como Comisión Europea cuando planeamos políticas. Y esto es así desde que en el año 1993, fijaos que es la prehistoria, una famosa sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo estableció en el caso Calanque, estableció que la discriminación positiva estaba permitida por todos los instrumentos internacionales de derechos fundamentales. No voy a entrar en la cuestión de la discriminación positiva porque es un tema controvertido, pero sí hay que señalar que esta fue la primera piedra que pusimos en el edificio. Siguió en el año 2000 con las primeras directivas sobre igualdad dentro de nuestro ámbito de competencia, es en el marco profesional, que no tenemos competencia, en el marco del trabajo, y desde los últimos 10 años y a instancia sobre todo de una gran comisaria, la comisaria Viviane Reding, desde el año 2010 hemos entrado decisivamente en esta lucha por la igualdad con directivas tan relevantes como pueden ser la directiva de la conciliación de vida familiar y profesional. Si luego, si queréis, os podré contar anécdotas de la negociación y de cómo uno se ve las miserias, pero en fin, lo que sea el caso. Y sobre todo, y esto querría dejarlo muy claro, yo creo que esta comisión, presidida por primera vez en la historia por una mujer, Ursula von der Leyen, tiene una apuesta muy decisiva por implantar la igualdad desde el punto de vista regulatorio, allí no tenemos competencias, y desde el punto de vista de la influencia moral, allí donde es más de una competencia nacional o incluso societal. Y por eso, entre grandes prioridades de la presidenta von der Leyen, una es, y nos toca hoy directamente, el incluir la violencia de género y la violencia doméstica como un eurocrimen. Ponerlo al mismo nivel en el artículo 83 que el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, etc. Creo que esto es un elemento muy, muy importante. Y si me permitís, porque yo lo he vivido desde la experiencia práctica, es muy importante porque ahora, por ejemplo, tenemos un instrumento jurídico importante en materia de órdenes de alejamiento y órdenes de protección a nivel europeo, pero que es en sí mismo un instrumento muy barroco y muy difícil de utilizar. ¿Por qué? Nosotros podemos obligar, y no quisiera aburrir, pero explico la complejidad. Nosotros podemos obligar a un juez francés, cuando una mujer española que se beneficia de un orden de alejamiento, a este juez francés le podemos obligar a que asuma las condiciones de alejamiento
que en favor de esta mujer ha impuesto su colega español si la mujer se va de vacaciones a Francia, pero no podemos obligar a que la policía francesa asuma físicamente la protección de esta mujer como la podría asumir la policía española en España. ¿Por qué no tenemos competencia? Por eso explico que, en primer lugar, la apuesta es decidida por imponer, y ahora me volveré sobre ello, la igualdad desde el punto de vista regulatorio y por imponer como referencia moral en aquellos aspectos en que necesitamos la cooperación de los demás. ¿Qué estamos haciendo en esta crisis? Pues mira, yo creo que esta crisis lo que ha hecho es obligarnos a pasar el test del algodón con respecto a las tres grandes áreas en materia de estrategia de igualdad de género que la Comisión aprobó, como todos sabéis, a finales de febrero de este año, cuando nadie se esperaba esta pandemia. Si os acordáis, en aquella estrategia, la Comisión insistía en tres grandes pilares. En primer lugar, insistía en acabar con la brecha salarial, incluyendo todos los aspectos de una verdadera conciliación entre la vida familiar y profesional. En segundo lugar, insistía en que no vamos a desistir en conseguir que la mujer se incorpore plenamente al mundo profesional y que para eso es esencial acabar con la infrarrepresentación en puestos directivos. Y en tercer y último lugar, queríamos atacar, como ya os he dicho, la violencia de género con esta propuesta de incluir la violencia de género entre los crímenes del artículo 83 del Tratado de Funcionamiento. Claro, llega la pandemia y todo esto parece que se queda como un lujo en tiempos normales y que ahora resulta que tenemos cosas más importantes a desocuparnos. ¿Es esto cierto? Yo creo que no. Y yo creo que no, y por eso os he difundido algo que me ha parecido muy interesante para que lo veáis. Hay un estudio que la Dirección General de Investigación ha encargado a un grupo de académicos independientes que acaba de salir de mayo del 20, que se llama El impacto de sexo y género en la pandemia del COVID-19. Os lo he distribuido, tenéis el link para que lo veáis, pero ¿qué es lo que nos explica este estudio sobre la base de un análisis de campo de estudios recogidos? Fijaos, nos indica dos cosas a nivel de sociedad europea que yo creo que son muy importantes. Primero, desde el punto de vista de cómo la pandemia nos ha afectado como sociedad, en este estudio hay datos muy interesantes. Y el primero es, qué sorpresa, ya sabemos, yo siempre he dicho que el sexo fuerte sois vosotras y no nosotros, qué sorpresa, los hombres hemos tenido afectaciones mucho más severas, tanto en términos de fallecimientos como en términos de hospitalizaciones graves, de las consecuencias del COVID que las mujeres. Las mujeres, este estudio demuestra que por razones, yo no soy científico, por razones genéticas, hormonales, pero también por hábitos sociales. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres todavía sigan fumando menos que los hombres. Las mujeres habéis resistido mejor la pandemia y habéis desarrollado más anticuerpos que los hombres. Pero al tiempo, digamos, fantástico, digo las mujeres, si entramos en igualdad de género. ¿Qué demuestra este estudio? Claro, la mujer ha sufrido menos la crisis de la pandemia, pero los efectos colaterales no deseables de la medicación han sido más graves en la mujer que en los hombres. Y uno dice, ¿por qué? Este estudio apunta que, en parte, se debe, no quiero hacer comparaciones fáciles, se debe a que las fármacos y la dosificación siguen pensando fundamentalmente en masculino, que es lo que parece indicar este estudio. Y el segundo elemento, perdón, que quería sacar de este estudio yo, ya lo veréis, y que me parece muy importante, es que si por un lado podemos decir que las mujeres habéis salido mejor libradas como género que los hombres en la pandemia, en cambio, las mujeres sufrís más carga, más consecuencia de la pandemia y la mujer ha asumido más carga negativa, de la expresión, que los hombres, sobre todo en dos dimensiones que no son nuevas, pero que es importante
citarlas aquí porque se basan en datos. La primera es que la mujer ha asumido mucho más que el hombre los cuidados familiares, tanto de hijos como de descendientes enfermos, ha asumido mucho más que el hombre los cuidados a nivel doméstico, actividades domésticas, y además ha habido, y esto es horrible, un repunte en nuestros porcentajes de violencia de género. La violencia de género ha aumentado con todo el confinamiento. Por lo tanto, yo creo que una estrategia como la de febrero, finales de febrero y de marzo, sigue siendo de actualidad. Tenemos que conseguir que la mujer a los más altos niveles. Tenemos que acabar o luchar contra la violencia de género. Sin embargo, en la práctica y concreta, vemos que en cuanto estamos en una situación de crisis como esta, todos nuestros viejos fantasmas se agitan. Y por eso yo quería de este estudio simplemente distribuiros aquí, a ver si lo hago bien, Lola. Fotos. Quería compartir esto con vosotras. Bueno, con vosotras y con vosotros, supongo que no es el único hombre. Esto es uno de los cuadros que aparecen en ese estudio y que, en fin, yo me gustaría que hicierais en casa el ejercicio. Pone aquí cuál es el impacto en materia de género de la pandemia en el ángulo político, en el ángulo de la innovación y científico, en el ángulo de la violencia, en el ángulo de los cuidados y en el ángulo de la economía. Y al lado, en cada uno de ellos, se hacen preguntas. Por ejemplo, en el ámbito económico, ¿quiénes son considerados los trabajadores esenciales? ¿Cuáles son las industrias que más sufren? ¿Y cuáles son los datos? Pues los datos son que los trabajadores esenciales en la vida real habéis sido probablemente mucho más las mujeres que los hombres, o en cualquier caso un nivel de igualdad. Porque la incorporación de la mujer al ejército de héroes sanitarios es tan importante o más que la del hombre, y porque sin ninguna duda, sin estos esforzados héroes anónimos, desde las cajeras de los supermercados hasta las mujeres de la limpieza, que son empleos, nos guste o no, mayormente femeninos, se han demostrado esenciales en esta pandemia. Y sin embargo, cuando hablamos cuáles son los sectores industriales que más sufren, pues son aquellos de baja cualificación, en la cual también, por desgracia, están más representadas las mujeres que los hombres. Fijaos en esta, para mí, contradicción. Por un lado, trabajador esencial. Podemos decir probablemente que ha habido más mujeres que hombres, pero en cuanto a las industrias que se han desmoronado, que han mandado más gente en el desempleo, también las mujeres son más perjudicadas. Y luego ya, bueno, el ámbito de violencia y el ámbito de los cuidados, no hace falta que lo diga, la respuesta en estas dos áreas es sí, las mujeres somos más sufridoras, entre comillas, que los hombres, pero yo me gustaría que nos fijáramos en la parte puramente de innovación e investigación. ¿Por qué? Porque si algo nos ha demostrado la innovación es que cuando hemos acudido a los grandes laboratorios europeos que están trabajando conjuntamente, investigando en vacunas, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que la mujer está perfectamente integrada en sus equipos de alta investigación, que participa completamente. Por ejemplo, en España hay 3 personas que están integradas, 2 son mujeres. Laura Lechuga, que trabaja en Barcelona, y la segunda, y un hombre, cuanto me sale, lo tengo en la punta de la boca, lo diré, sobre 3. ¿Qué quiero decir con ello? Yo creo que si tenemos que sacar punta a la estrategia de género, al margen de los 3 ámbitos clásicos, acabar con el techo de cristal, igualar la vida familiar y profesional, conseguir que las mujeres estén representadas en altos puestos y luchar contra la violencia, hay un elemento, yo creo, que va a ser muy claro de esta pandemia en materia de género. Es conseguir, desde el punto de vista de los programas de investigación, desde el punto de vista de cualificación profesional, desde el punto de vista de la educación, conseguir que haya una política educativa de género que favorezca una mayor incorporación de la mujer a los campos científicos y tecnológicos.
Y contestando a tu pregunta, Giovanna, yo creo que ahí sí que, sin ninguna duda, los países que soliciten fondos para apoyar estos sectores, por ejemplo, se podrán ver beneficiados. Esto es un poco todo lo que os quería contar y yo quería un poco pasar al debate a mis colegas para no monopolizar el debate. Podemos quitar esto, pero si me permitís decir, bueno, ¿y qué dinero va a gastar la Unión Europea en favor de la mujer? Bueno, hay algo que está claro. Vamos a tener un gasto europeo en torno a 1.850.000 euros entre los años 2021 y 2027. Dinero público europeo. De dinero público europeo hay 750.000 euros que, por primera vez en la historia, vamos a permitir que la Unión Europea se endeude a los mercados de capitales en nombre de la Unión Europea. Y con estos 700.000 euros emitidos en deuda, vamos a financiar ¿qué áreas? En primer lugar, la política de cohesión, en el sentido amplio, y lo que vamos a financiar fundamentalmente son todos los proyectos en materia de políticas de cohesión, incluyendo en el mundo rural, que van en favor de una economía descarbonizada. Y ponemos un ejemplo, en concreto, en el mundo de la política agrícola común, va a haber unas líneas financieras específicas para incentivar la incorporación de la mujer al mundo agrícola como agricultura activa, que es, no digo una discriminación positiva, pero en fin, es una orientación política muy clara. Vamos a tener la segunda gran partida de gasto, va a ser en materia de innovación tecnológica, sobre todo para garantizar que la Unión Europea no pierda el tren de la economía digital. Y ahí, de nuevo, yo creo que tenemos que hacer una inversión clave en materia de I+D, en materia de conseguir que Europa sea, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la ingeniería, sea líder en el mundo digital. Podemos invertir dinero en incentivar una mayor incorporación femenina a estas carreras científicas. Esto es, podría poner mucho más ejemplos, naturalmente, pero no quiero ocupar todo el tiempo. Esto es, yo creo, la gran tendencia. Y es lo que yo creo que desde el punto de vista de la estrategia de género, en la cual pido que me consideréis una de las vuestras, y lo digo de todo corazón, creo que ahora hay que reinventarse y tenemos que venir con ideas. Pero claro, todo esto exige que haya también, voy a decirlo así, perdonadme, puesto que estamos entre amigos, activismo político. Porque de nada sirve el mundo regulatorio si luego en el mundo real y social no somos capaces de cambiar hábitos muy anclados. Os iba a decir que os voy a contar algún cotilleo sobre la negociación de la directiva sobre conciliación vida familiar y profesional. Claro, ¿cuál fue el punto más espinoso? El punto más espinoso fue que ningún Estado estaba dispuesto a asumir que los 6 meses que se dan de permiso paternal y los 6 de permiso maternal, España ya los tiene, por cierto, pero ningún Estado quería que estos derechos fueran intransferibles, bajo el viejo pretexto del principio de subsidiariedad. Hombre, todos sabemos que si el hombre tiene 6 meses y la mujer 6 y se pueden transferir derechos, pues lo más probable es que la mujer termine por tener 11 meses y medio o 10 meses sobre 12. Bueno, el conseguir en los estados que aceptaran que como mínimo la mitad de tus derechos de paternidad y maternidad no son transferibles y garantizar que haya 9 meses como máximo, fue una victoria épica, iba a decir pírrica. Y eso demuestra que todavía a nivel de grandes estructuras de poder político, una cuestión es que la estrategia de género sea un área, perdóname la ironía, un área glamurosa en la cual tenemos confinados a las y los convencidos, pero cuando hablamos de cosas serias, caemos en los ámbitos. Y si no se ha podido conseguir todavía la directiva sobre las mujeres en los consejos de administración, no es por las evidencias, pero demuestran que no es obligatorio, como en Francia,
ha habido un repunte hacia arriba. Es por la inercia conservadora, es decir, usted, Unión Europea, no tiene competencia para hacer lo que yo como Estado no quiero hacer en función del principio de subsidiariedad. Perdonadme, no quiero daros un rollazo, pero quería deciros que, para mi modo de ver, si tenemos que hacer algo para conseguir que se realice la estrategia de género, fiaos de nosotros para todo lo que es la parte regulatoria, pero hace falta un esfuerzo de abajo arriba muy profundo, muy importante. No puede ser que en el Comité Europeo que hemos creado para la inteligencia artificial, no puede ser que la excepción sea la gran matemática, ¿cómo se llama ahora? Ay, qué mayor estoy. La gran matemática es jefa de servicio de inteligencia artificial del Banco Santander. Alejandra, ay, ¿cómo se llama? No puede ser que sea la excepción y que el resto sean hombres. Algo hacemos mal. Muy bien. No estoy más, sino que estoy a vuestra disposición, vamos. Pues muchísimas gracias, Paco, siempre un placer escucharte, qué interesante todo lo que has dicho y yo sí sé que tú eres un convencido de la equidad y que luchas por ella en todos los puestos. Bien, pues dicho esto, habrá que ponerse las pilas, pero vamos a ver primero qué preguntas tienen nuestras invitadas de hoy. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Cristina Manzano, como he comentado antes, directora de Desglobal. Y cuando quieras, Cristina, quita el micrófono y a ver, le haces preguntas a nuestro invitado a ver qué podemos conseguir. Muchas gracias, Giovanna, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir. Pero cariñosas, Cristina, preguntas cariñosas. Sí, por supuesto, ya lo sabes, Paco. Es un placer compartir con vosotras y con vosotros este tiempo y es un placer charlar también siempre con Paco, intercambiar impresiones sobre esto que nos gusta tanto a los dos y a Ruth también y a Ana y a todos los que estamos aquí, ¿no? sobre la Unión Europea. Giovanna, yo tengo dos grupos de preguntas. No sé si quieres que vaya adelante con las dos y luego contesta Paco, que lance una, hagamos la ronda y luego volvamos, como lo quieras organizar. Pues yo creo que mejor le lanza las dos y si luego hay tiempo volvemos a repetir, pero por ahora creo que es mejor. Pues de alguna manera están todas enlazadas, ¿no? Porque yo quería preguntarte sobre todo por el papel político de la mujer en la Unión. Antes has mencionado que por fortuna tenemos por primera vez en la historia una presidenta de la Comisión. Antes Giovanna también mencionaba en la introducción cómo durante esta pandemia seguimos sin saber si es casualidad o hay algo muy, muy profundo detrás de todo ello, pero los países que mejor han lidiado con la crisis casualmente están liderados por mujeres, ¿no? Y ahí tenemos, yo creo que los dos ejemplos más emblemáticos para todos, como Jacinda Ardern en Nueva Zelanda y la propia Angela Merkel aquí en la Unión Europea, en Alemania. Entonces tenía un conjunto de preguntas que tienen que ver con ese factor político, y es si tú, como persona que lleva muchos años trabajando para la Comisión, ¿has notado un cambio en el liderazgo, en la forma de liderazgo al llegar von der Leyen? Y si has notado ese cambio de liderazgo, si has notado rasgos especiales en el liderazgo al tratar con la pandemia. Y estoy pensando en todo el proceso negociador que ha habido hasta llegar al anuncio de hace unos días de este plan de reconstrucción que no deja de ser un hito, ¿no? en la historia de la Unión, no solamente por la cantidad de dinero que se pone encima de la mesa, que duplica prácticamente el presupuesto de la Unión previsto, sino también por algo que acabas de mencionar tú, ¿no? Ese ir a los mercados para buscar dinero, endeudarse, el conjunto de la Unión, que es una novedad que solo dentro de unos años podremos poner en toda la dimensión que tiene, ¿no? Si en ese proceso, que seguro que ha sido largo, farragoso, ya sabemos, con países poniendo palos en las ruedas, insisto, hasta llegar a ese anuncio, o sea, todavía no está aprobado, todavía falta conseguirlo realmente, ¿no? Pero sí has notado un cambio en el liderazgo. Y ligado a eso, también quería preguntarte por las propias prioridades políticas y sobre cómo en ese plan de reconstrucción efectivamente has mencionado dos de los pilares, el Pacto Verde y la economía, la Europa digital.
en ambos la carencia de mujeres, también has dicho, insisto, es flagrante, ¿no? Sobre todo en el ámbito digital, en toda su dimensión. Entonces quería que contaras un poco más cómo crees que ese plan de reconstrucción no solamente puede a base de dinero tratar de sacarnos de la crisis provocada por la pandemia y colocar a Europa en una nueva senda, porque en mi opinión no es solo el salir de la crisis, ¿no? Sino realmente buscar una nueva orientación para el futuro de la Unión. ¿Cómo está realmente integrada en esa política de género? Porque no es solo poner dinero, sino cómo se va a distribuir en ese dinero. Has mencionado algunos aspectos, pero si pudieras ampliar un poco te lo agradecería. Y otra parte que también está ligada justo a lo que estabas comentando ahora, ¿no? A la estrategia de género presentada por la Unión. Una de las novedades que ha introducido la pandemia es la expansión general del teletrabajo. Ahora mismo estamos nosotras conectadas gracias a una videoconferencia. Y también el teletrabajo está agravando las cuestiones de conciliación, ¿no? Tenemos datos de que son las mujeres las que más están otra vez dedicando el tiempo a la casa, a los hijos, al trabajo en un continuo. Mucho más ahora que hemos estado y que seguimos confinados, ¿no? Entonces quería un poco que elaboraras sobre ese tema. Y ya me callo solamente un apunte más que tiene que ver con la presencia de las mujeres en los ámbitos de debate sobre la Unión, sobre las políticas de la Unión, etc. Esto es otro tema que también a muchas de nosotras nos es muy, muy familiar y muy cercano, ¿no? Pero estos últimos días, German Marshall Fund ha sacado un informe sobre la escasez de mujeres en los puestos de liderazgos en los think tanks. En los think tanks es donde se debaten las ideas que al final se acaban proponiendo, ¿no? Para seguir avanzando. Y es verdad que hay muchas mujeres en los think tanks, pero hay muy pocas en los puestos de liderazgo. Lo mismo, seguimos generando ideas esbozadas por hombres en la Unión. ¿Cómo crees que podemos seguir revirtiendo no esa tendencia, sino esa realidad? Y ya, muchas gracias por vuestra paciencia, también lo dejo aquí. Muchas gracias. ¿Quieres que responda yo ahora? ¿Que intervengo? Sí, mejor, porque con todo lo que te ha preguntado... Pero es que si no, no voy a dejar a nadie. Bueno, vamos a ver. Quiero empezar por la parte si he notado algo, un distinto tipo de liderazgo en esta comisión. Y la respuesta es obviamente sí. Fijaos, voy a decir algo cuya responsabilidad me incumbe a mí exclusivamente. Pero fijaos cómo ha distribuido la comisión actual la presidenta von der Leyen. Y yo no hablo de la paridad hombre-mujer, que no se ha conseguido porque cayó la comisaria francesa, en fin, pero que son 13, 14 en estos momentos. Fijaos, ella dice, necesito un brazo derecho y un brazo izquierdo. Y por primera vez en el debate no entra solamente la consideración de familia política, porque eso habría llevado, como la comisión anterior, una presidenta demócrata cristiana, un hombre socialista, Frans Timmermans, sino que ella establece dos grandes prioridades estratégicas, que es la economía digital y el Pacto Verde, y pone al frente a un vicepresidente hombre socialdemócrata y en otro a una vicepresidenta liberal danesa. Distribuye entre ellos dos 8 vicepresidentes, 3 mujeres, 5 hombres, con la presidenta 4. La sala de máquinas de la Comisión Europea nunca ha tenido tal paridad a la hora de intercambiar opiniones políticas y sensibilidades, incluidas las de género, como tengo en este momento. Pero quiero decir que es una teoría que tengo yo y que me gustaría ver, o ver si os interesa. La presidenta von der Leyen creo que tiene un nivel de empatía con la gente y de relacionarse con los demás que no es masculino. No es masculino. Juncker sigue siendo mi ídolo, Juncker era genial hasta para meter la pata, pero en fin, esta capacidad de empatizar con la gente, esta capacidad de salir a explicar en televisión lo que está sufriendo, etcétera, es
Yo creo que un hombre ha hecho diferente. Y en cuanto a su liderazgo, ¿qué ha hecho ella? Porque en la Comisión Juncker, si os acordáis, estaba todo muy claro. Había un presidente a cargo de un grupo de comisarios, una estructura vertical, todo el mundo sabía lo que hacía. Aquí, de manera deliberada, ha hecho una estructura mucho más barroca, con vicepresidentes, comisarios que se entrechocan entre ellos, repartiendo competencias de una manera que me hace recordar mucho, y esto se lo decía una vez a ella, los métodos de una madre de familia numerosa. ¿Sabéis? Ella es madre de 7 hijos, y es el método de decir, ¿qué hace una madre de familia numerosa? Dice, bueno, aquí el último que llega al frigorífico a lo mejor se queda sin nada para comer. Ahora, si los grandullones abusan, intervengo yo, como madre de familia numerosa. Esa capacidad de decir, búscate la vida para ver quién es mejor, tú o el otro, pero si hay que mediar, intervengo yo, me parece que es un cambio de liderazgo, pero a lo mejor me os parece esto completamente paternalista, pero a mí me ha chocado en mi experiencia desde Jacques Delors hasta ahora, Delors, Santer, Prodi, Barroso, Juncker es mi 6ª presidenta. Y creo que ha habido un cambio sencillo. Y esto se traduce además en la feminización de la Comisión Europea en materia de puestos de responsabilidad. Estamos ya prácticamente en un 40-60. Teniendo en cuenta además, si me permitís que haga la matización, que para llegar a ser un senior manager, por desgracia ya no se tienen 40 años, sino que estar por encima de la cincuentena. O sea que estamos en una generación en la cual todavía esto era mucho menos evidente que para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y por supuesto, a nivel de middle managers, estamos ya en periodo absoluto. No, en estos momentos, cada vez que hay un puesto, los hombres tenemos que demostrar que a pesar de ser hombres, estamos por encima de una candidata mujer, cosa que hasta hace nada era al revés, como todos entendéis. Como todas sabéis. Yo no sé si esto, Cristina, responde a tu palabra, a tu pregunta. Sin embargo, con respecto, yo estoy encantado de ver la sensatez con que Angela Merkel, con que Jacinta Ardern están llevando, con la primera ministra islandesa, están llevando, de nombre impronunciable, están llevando a cabo el diálogo en su país. Pero hay un elemento que creo que no hemos medido. Es decir, yo supongo que Nueva Zelanda se ha beneficiado del efecto insularidad a partir del momento en que comienza la pandemia. Me explico. Si los primeros turistas infectados que expanden esto, en lugar de expandirlo, en lugar de ser turistas, yo qué sé, chinos, que lo expanden esto en el Corte Inglés en Castellana y en la Torre Eiffel, si hubieran ido de vacaciones a hacer surf a Nueva Zelanda, no sé, hay un elemento ahí de la transmisión por la gran mayoría de transportes que probablemente ha ayudado a bastantes otros países. Aparte elementos que no entran en ellos, pero es curioso que, perdonadme la digresión, es curioso que en aquellos países europeos que siguen manteniendo la vacuna contra la tuberculosis obligatoria, Alemania, Portugal y Grecia, los efectos han sido mucho menos graves que la gran mayoría de países que ya hemos declarado que no hace falta vacunarse contra tuberculosis. No sé, algún médico la de esto. Y con eso quiero decir que fantástico la labor femenina a nivel de gestión de la crisis, pero también ha habido un elemento de suerte, reconozcámoslo, de cómo de duro golpea la pandemia en un primer momento. Con respecto a la experiencia estratégica de la Unión Europea y dónde vamos a invertir, yo insisto, y tampoco quiero hablar, tampoco tengo noticias ahora, pero hay una gran oportunidad en materia de género en todas nuestras políticas, porque yo creo que en la parte que es puramente transferencia directa a las partes más vulnerables de la sociedad, hay una palanca para mujeres monoparentales, con violencia de género, etcétera, etcétera, para que haya un tratamiento europeo de esta vulnerabilidad. Tenemos además en marcha esta iniciativa de un salario mínimo a escala europea, que sin ninguna duda también va a ir en favor del gusto de nuestra mujer. Tenemos un gran bonus para en aquellos sectores en los que la mujer en el trabajo es minoritaria, se beneficie de ayudas para incorporarse, y todo el mundo rural, pero creo que en el mundo
de alta dirección de empresas también es muy importante, e insistir, nunca insistir más. Tenemos que hacer una política activa de captar mujeres para las carreras científicas. Insisto, si ya hoy no se hace falta ninguna ayuda, si de los 3 europeos científicos españoles que están en el Comité Europeo, 2 son mujeres, si tenemos una española en el Comité de Inteligencia Artificial, hay que captar mujeres para carreras científicas. Lo cual nos lleva a algo que no es europeo, que es algo puramente nacional, pero que tendríamos que ser muy perseverantes en exigirlo, que es las medidas que permitan una auténtica conciliación vida familiar y profesional. Y ya no es tanto, Cristina, el que los hombres hagamos más o menos en casa. Desde ese punto de vista creo que podría pasar, yo particularmente pasaría a vuestro filtro, de lo que es compartir tareas, pero en fin, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que en situaciones como estas, en las cuales mucho más, en la vida real, es mucho más posible que haya más mamitis que papitis, lo que hace falta es que haya, socialmente hablando, haya dinero público que permita que una mujer pueda conciliar mucho mejor su vida familiar y su vida personal. Y eso hay ejemplos, como el caso finlandés, que podemos seguir todos. Por cierto, Cristina, en materia de teleworking, lo que dices tú, que las mujeres hacemos más, bueno, no sé, eso de no tengo datos, no puedo hablar de ello, pero por favor, seguir expoliándonos a los hombres para que hagamos cada vez más las cosas. Yo, a lo que a mí se refiere, yo soy miembro activo de una iniciativa que se llama ¿Dónde están ellas? Y si tiene un panel en el que no hay mujeres, digo ¿dónde están ellas? Y me levanto. Bueno, intento no ser tan bruto, vamos. No sé si he contestado, Cristina, a tus preguntas. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Paco. Lo que sí te voy a pedir es que seas un poquito más breve, porque si no, no nos va a dar tiempo a todas las preguntas. Bueno, no, pero ahí me excuso yo por la longitud de mis preguntas, no por tus respuestas. No, pero es un placer escucharte y los cotilleos estos de la comisión me encantan, me encantan. Bien, pues a continuación le vamos a dar la palabra a Ana Lamas, que como he dicho antes es empresaria, presidenta también de una asociación de mujeres y que está muy preocupada por el tema de la mujer en los congresos, en los consejos, perdón. Cuando quieras, Ana. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal estás? Encantada de saludarte y de conocerte, que no teníamos la oportunidad. De conocerte, no te conocía. Pues lo mismo te digo. Yo son 2 preguntitas muy rápidas. Tú has hablado antes del punto de vista regulatorio, del tema de los consejos de administración, que no se ha conseguido para arriba, para abajo. ¿Tú crees que hay a corto o a medio plazo la posibilidad de que se consiga algo en ese aspecto? Y otro tema que a mí me parece muy importante, los comités de dirección, que son los grandes olvidados. Y ahí es donde estamos hablando de las CEOs, es donde estamos hablando de que las mujeres, a partir de ahí, haría para ver si conseguíamos que lo metiera el alguna cuota que sea miles de dirección. Esa es la primera. Y la segunda, yo como empresaria. Yo reconozco que como empresaria estamos sufriendo. Yo nos consideramos, España es un país de pymes, más de pi que de mes. Es un país en el que no está realmente muy digitalizado, porque la digitalización está llegando lenta. Lo que nos ha pasado ahora con todo el COVID, yo es que realmente no considero que estemos haciendo teletrabajo. Considero que nos hemos tenido que ir todos a casa y estamos teletrabajando como podemos. Yo creo que no estamos toda la sociedad preparada para hacerlo en buenas condiciones. Hay empresas que lo pueden hacer, hay empresas que no. Entonces, el tema de los fondos, por ejemplo, yo estaba leyendo el apoyo que habéis dado al empleo y a las empresas, que habéis actuado con rapidez para redirigir los fondos de la Unión Europea de ayuda a los Estados miembros. Hay una cosa que sí me preocupaba muchísimo, que eran los 12.000 millones de euros de fondos estructurales europeos que no se han gastado y que están ahí, y que estaba un poco para el tema de los fondos FEDER, para el tema de otras estructuras.
Habéis hablado también de que eso se ha flexibilizado y lo que yo he leído que se ha flexibilizado es sobre todo para responder a gastos sanitarios de la pandemia. Entonces, mi pregunta en esa línea es, ¿va a haber algunas acciones especiales que no estén solo dirigidas a digitalizaciones, que no estén solo dirigidas al mundo rural, sino que esté dirigida al gran entramado que tenemos ahí profesional para que las pymes reaccionen y puedan disponer de fondos? Porque los fondos que han venido del ICO han sido realmente limitados. Es decir, que si hay algún tipo de propuesta por ahí. Ya está. Sí, la respuesta es sí, Ana, pero hace falta que me ayudéis. Pero bueno, primero, con respecto a mi pregunta como de dirección, ¿hay alguna posibilidad? Vamos a ver, os voy a decir yo mi opinión política. Tendremos la directiva sobre las mujeres del Consejo, cuotas obligatorias, mujeres del Consejo de Administración, con dos condiciones. Es que Merkel se considere suficientemente fuerte como cambiar la postura alemana. Yo creo que hay ciertas esperanzas. La pandemia le ha permitido a Merkel, yo creo, en mi opinión personal, no solamente que va a pasar a la historia como después de Adenauer, Helmut Schmidt, Helmut Kohl y ya la cuarta gran presidenta, sino que no es un pato cojo a la americana. Y si no es un pato cojo en el sentido americano, y la pandemia lo ha demostrado, yo creo que ella puede liberarse de mucha presión masculina, y su partido es fundamentalmente masculino, como la gran mayoría de la sociedad empresarial. Y es clave, esa Alemania tiene que cambiar de postura. Probablemente haya que inventarse un mecanismo muy barroco de establecer, me comprometo a, con la posibilidad de activar el freno de emergencia, si esto demuestra que la empresa entra en pérdidas porque los accionistas, no, me lo estoy inventando, pero no sé si es un poco yo creo que es, primero, que Merkel esté suficientemente fuerte, como parece estar. De hecho, el que Merkel haya firmado el papel con los 500.000 millones de euros con Macron, aceptando que se endeude la Unión Europea, y el que ahora haya firmado la carta con Macron, con Sánchez, sobre que Europa asuma las compras de material sanitario de una seguridad estratégica, demuestra que se siente fuerte. Yo mi respuesta es eso, depende de Alemania y de las deudas que todavía considere, los peajes que considere Merkel que ha pagado ya o que todavía no ha pagado. Esa es mi respuesta con respecto a tu pregunta, no sé si te parece satisfactoria. Con respecto... Perdóname un momentito, yo no sé si sabes que ahora mismo la CNMV ha hecho una recomendación porque en España dijo que el 30% para el 2020. Estamos llegando por los pelos. Acaba de salir una propuesta del 40% para el 2022, pero sigue siendo una recomendación. Mientras que esto es una directiva. Efectivamente. Entonces, claro, la diferencia entre recomendación y directiva es ahí donde está la palanca importante, porque, es decir, las empresas se han puesto las pilas, entre comillas, a finales del año pasado, que ya nos vale, ya nos vale. Entonces, conectando con la pregunta anterior del liderazgo femenino que decía Cristina, vamos a ver, tú no colocas entre las 8 grandes prioridades de tu mandato el conseguir que se apruebe la directiva sobre Women's on Board, sobre mujeres en la administración, si, siendo alemana además, yo sospecho, si no tienes la misma impresión que yo, sobre que todo depende del giro de Angela Merkel. sí. Pero en fin, es mi cálculo político, tampoco me lo ha dicho Angela Merkel. Bueno, y con respecto a la otra pregunta, mira, Ana, yo entiendo lo que estás diciendo de las pymes y lo que están diciendo los fondos europeos. Mira, primero, el 23 de abril se aprobó el famoso paquete del Consejo Europeo que incluye 200.000 millones de euros que va a dar el Banco Europeo de Inversiones para las empresas. Yo entiendo que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero la realidad es que en el mes de mayo, cuando las pymes habéis ido al ICO a beneficiaros de un préstamo con bonificación, todavía no están arriba las líneas. Las líneas de estos 200.000 no se les corresponden a España. Si he entendido bien, el ICO puede manejarla ya a partir del 1 de mayo, con lo cual es el momento ahora de empezar a ver los efectos que tiene. Punto 2. Al margen de eso, en ese mismo paquete
respuesta a tus 12.000 millones de euros, hemos rebañado dinero para sacar 100.000 millones de euros para el programa SURE. Esto es para ayudar a los Estados miembros que están sosteniendo el desempleo porque no pueden ir a las pequeñas y medianas empresas, lógicamente. En España son los ERTES. Si me preguntas, ¿cuándo va a ser operaciones en España? Hombre, yo creo que la pandemia nos afecta a todos, incluidos a los pobres que están en las oficinas de empleo, el ministerio, en fin. Pero está ahí el dinero y es para esto. Luego, con respecto a qué hacemos en el gran paquete de 1.690.000 millones de euros. Ya os he dicho que va a haber 610.000 millones de euros, no estoy sobre ello, sobre el paquete de recuperación y resistencia. Pero que hay una segunda gran pata del paquete. Ya no es ayudar a los estados financiando en plan keynesiano obra pública, dirigida a la economía descarbonizada, dirigida a la economía digital, sino que ver la segunda gran pata está dirigida al mundo empresarial. Hemos creado un fondo de 26.000 millones de euros de insolvencia para ayudar a las empresas en crisis y sobre todo a las pymes, para ayudarlas a que tengan una segunda oportunidad utilizando este fondo de insolvencia, cuando la empresa es viable, naturalmente. Y vamos a hacer una grandísima inversión en todo lo que es la facilidad de inversiones estratégicas, todo en el mundo de innovación y educación. Vuelvo a ello. Ahora es el momento de una apuesta decisiva en materia de innovación y educación. Yo creo que todo eso son señales positivas y luego, y aparte de eso está naturalmente los 9.000 millones de euros más que vamos a dedicar a política sanitaria, que eso también puede tener una repercusión para las pymes, porque en el fondo lo que estamos hablando, ni más ni menos, es que tener una reserva estratégica decidida en común de máscaras, de mascarillas, de guantes, de aparatos respiratorios, de batas, de paracetamol, etcétera, etcétera, a nivel europeo, reforzando, querida Ana, nuestra base industrial, porque no es posible que Europa no produzca un gramo de paracetamol. Eso es tremendo, es tremendo. Muchísimas gracias, Paco. Lo que me ha dejado muy preocupada es los fondos cuando vienen, porque yo no tengo muy claro si muchas pymes van a poder aguantar hasta que lleguen esos fondos. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero por otro lado es milagroso. No, Que claro. El 23 de abril, que el Banco Europeo de Inversiones consiga el 23 de abril decir, señores, voy a ampliar mi capital en 2.000 millones de euros, que eso lo pagan los estados, claro. Luego, efectivamente, entre que tú los tienes, tienen que desembolsarse los estados, tienes que tal. Sí, sí. Es como las licitaciones públicas que hemos hecho. Dice, ¿por qué no llegan más que las europeas? Hombre, tú lanzas un mercado público común a 25 estados, lo lanzas el 20 de marzo y lo tienes adjudicados el 10 de abril, sin que nadie te haya metido la primera trapera del fraude y con toda la cantidad de seguridad jurídica de los mercados públicos, hombre, ir más deprisa que eso para que no defraunden demasiado y nos han defraudado demasiado. Es complicado, es complicado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paco, muchas gracias, Ana. Vamos a ver si se espabilan nuestros políticos y aceleran y se dejan de pelear, entre otras cosas. Bien, pues la siguiente persona que me encantaría que tomase la palabra es Ruth Ferrero, que es profesora de Ciencias Políticas y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, teníamos aquí unas preguntas sobre migraciones, ¿no, Ruth? Bienvenida y cuando quieras. Hola, muchas gracias. Encantada de estar con vosotras esta tarde. Hola, Paco, ¿cómo estás? Bien, yo voy a pasar de un tema como el que ha mencionado Ana a otro que tiene más que ver con aquellas personas que están fuera de todos los ámbitos de protección social en el marco de la Unión Europea, que en este caso serían los migrantes irregulares. Y quiero hacer una especial reflexión en relación con las migrantes en situación irregular y sobre todo con los puestos de trabajo que ocupan, que también forman parte de la economía clandestina, que son sobre todo y de manera muy importante el ámbito de los cuidados y el ámbito de la agricultura, que has mencionado antes, que había un paquete destinado a estas personas, o bueno, a fomentar la presencia femenina en el campo español, que me imagino que estará vinculado también con el tema de la despoblación, no solamente en España, sino en otros estados de la Unión Europea.
una de las características de las migraciones en los últimos tiempos ha sido que gozan de una gran feminización. Y estas mujeres tienen, por lo tanto, varios ejes de vulnerabilidad que se van acumulando. Uno de ellos es el simple hecho de ser mujeres, el segundo es el hecho de ser migrantes y el tercero habitualmente es el hecho de dónde se insertan en los ámbitos del mercado de trabajo, que suelen ser dentro de la economía sumergida, como he dicho antes, en sectores especialmente vulnerables como son estos que mencionaba de los cuidados y del campo. En los planes que se han tenido en consideración por parte de la Unión Europea no hay nada que indique que se va a intentar poner en marcha una suerte de protección para las personas que se encuentran en situación irregular. Es verdad que algunos gobiernos, como el caso italiano y en menor medida el portugués, han intentado, bueno, en el caso portugués, acelerar los procesos de regularización express, que no extraordinaria, que es algo que se suele confundir. Y en el caso del campo italiano, de dar papeles a aquellas personas que estuviesen trabajando en el campo, solamente en el sector agrícola. En España lo que se ha hecho es, como sabéis, dar permisos a los menores extranjeros no acompañados que llegaban a la mayoría de edad y no se ha ido mucho más allá. La cuestión es que esta crisis lo que está demostrando es que si alguien queda fuera de las áreas de protección son las personas en situación irregular. ¿Y por qué es importante tener una visión de género en este ámbito? Pues básicamente porque son las mujeres las que más vulnerables son precisamente a estas crisis. Tenemos que ver cómo, siguiendo un poco el esquema que mostrabas antes en tu diapositiva, las mujeres son las que se encargan del sector de los cuidados, pero si nos fijamos además en el ámbito doméstico, son las mujeres migrantes las que se hacen cargo de los mayores o de cuidar niños o de las tareas domésticas, precisamente para que mujeres blancas como las que la mayoría estamos aquí podamos ir a trabajar e incorporarnos al mercado de trabajo. Entonces, mi pregunta sería si se ha discutido en alguno de los foros en los que te mueves este tipo de cuestiones o se limita directamente solo a considerar a la sociedad europea como aquella compuesta por las personas que tienen un estatus legal y que tienen o bien la ciudadanía o unos permisos de residencia permanentes. Y no se considera a aquellas personas que siguen trabajando y aportando a nuestras sociedades en ámbitos absolutamente esenciales, porque ahí también vemos, si nos fijamos en el esquema que nos ha dejado amablemente Paco, en la parte de economía vemos que quiénes son los trabajadores esenciales, aquellos que nos han permitido hacer toda la recogida de agrícola, hacer la distribución, los que van en las industrias lo mismo. En el caso de los cuidados, básicamente están feminizados y sobre todo tenemos que tener en cuenta a las mujeres migrantes que se encuentran en situación irregular, con todo lo que ello conlleva de desprotección por trabajar en un sector que es muy precario en sí mismo, tanto para nacionales como para extranjeras, pero que a ellas se les suma, digamos, una vulnerabilidad más. Además, estas mujeres se encuentran sometidas a unas situaciones de violencia extra a las que tienen las mujeres que se encuentran en una situación regular en el territorio o son ciudadanas, por ejemplo, ¿no? No solamente violencia tipo chantaje por parte de los empleadores, porque si no las echan a la calle, sino que puede tratarse también de violencia sexual, por no hablar de la violencia que sufren las mujeres migrantes en temas de trata de personas, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta era, sobre todo, dirigida a si se ha planteado en algún momento que estas personas, y concretamente estas mujeres, necesitan algún tipo de protección adicional o bueno, un tipo de protección mínima, porque básicamente no tienen ninguna, ¿no? Se están viendo cómo se están generando un montón de redes vecinales de apoyo en los barrios. En el caso de Madrid se está viendo de manera muy clara esas redes de apoyo de mujeres a mujeres
en las cuales que se han quedado sin trabajo, no pueden ir a las casas. Hoy salió una noticia en El País que yo creo que es muy significativa y muy ilustrativa de lo que está sucediendo, y es que ahora mismo las mujeres que quieren trabajar como empleadas domésticas tienen que certificar que son inmunes a la COVID-19, ¿no? Que han pasado por la COVID-19 y son inmunes a la COVID-19. Bueno, esto es un plus, digamos, un hecho más de lo que está sucediendo. También hoy en otro periódico, en el Muy bien, periódico... no, vamos, perdona Ruth, es que si no, no tenemos tiempo. Entonces, está planteada la pregunta, vamos porque es que todavía nos quedan varias personas por participar, si no te importa. Bien, pues no, era simplemente saber si esto se había planteado en algún momento, si tiene alguna noticia de que esto se pueda llegar a debatir, sobre todo de cara a la próxima publicación a lo largo de este mes de la nueva estrategia migratoria de la Unión Europea. Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, Se te oye. sí. Sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas, Ruth. Bueno, mi primera respuesta es: mañana modero de manera virtual en la Academia de Jurisprudencia y Legislación un debate sobre los menores no acompañados, sobre una gran femenina. Estáis todas invitadas a ver lo que debatimos allí junto con gente de Bruselas, la Fiscalía de Menores y el Defensor del Pueblo. Pero bueno, simplemente la respuesta a tu pregunta es: ¿cómo protegemos a los migrantes más vulnerables? Los migrantes más vulnerables son las mujeres y los niños. Por supuesto que hace parte de este gran paquete del Pacto de Asilo y Migración, que según las últimas noticias la Comisión podría aprobar la primera semana de julio. ¿En qué va a consistir en la práctica? Puntos fuertes y puntos débiles. Bueno, en primer lugar, hay una obligación legal impuesta por el derecho europeo que hace un poco menos vulnerables a las mujeres. La primera es que tenemos un régimen jurídico de protección subsidiaria del año 2000 que beneficia, insisto, sobre todo a las mujeres incluidas en situación de migrantes por causa de violencia sexual o de género, que están incluidas ahí. Tenemos en las grandes decisiones sobre el control de fronteras y de medios irregulares, como sabes perfectamente, a las mujeres embarazadas o con niños menores no se las puede repatriar ni expulsar. Tenemos abierto el debate de lo que hasta ahora los Estados miembros no quieren dejarnos hacer, que es entrar en las condiciones de integración y de acogida, y una es en las regularizaciones y otra en las vías de migración legal. Pero como estas dos áreas nuevas las vamos a tratar en el Pacto de Asilo y Migración de julio, me permitirás que no adelante acontecimientos ahora. Pero fíjate, Ruth, yo creo que hay un tema que tenemos que introducirlo bien en la ecuación. Necesitamos regularizaciones, por supuesto. No solamente eso, sino que todos somos conscientes, seamos de Vox o de Podemos, que nos guste o no, para mantener nuestro sistema de pensiones, para mantener el cuidado de los mayores, para mantener nuestro modelo de bienestar económico, nos hace falta entre 40 y 50 millones de migrantes netos en los próximos 20-25 años. Todo eso lo sabemos. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que tus decisiones nacionales en materia de regularización afectan a los otros. Porque si España decide una regulación masiva y da permisos de residencia permanentes, a partir de ese momento estas personas tienen libertad de circulación en el espacio europeo. Y eso hace que todo el mundo tenga una actitud muy, muy, muy prudente, muy tímida en materia de aceptar incluso grandes avances en la materia a nivel nacional. Entiendo que mi respuesta no es totalmente satisfactoria, pero estamos realmente en una política de pequeños pasos. España lo está haciendo bien. Por ejemplo, yo que me ha tocado por mi trabajo ir bastante a los CATES, la capacidad que tienen los CATES de separar a las mujeres de los hombres para evitar que las contrataciones para los clubes de carretera se hagan en el propio CATE está muy bien garantizado. Pero insisto, son muy pequeños pasos. Tú sabes también, como yo, Ruth, que una de las grandes desconocidas del Brexit y la Génesis
es una famosa sentencia del Tribunal de Justicia Europea del año 2008, en el caso Meto, que Gran Bretaña dijo never, never again, y que empezó a provocar todos los movimientos. Pero en fin, este tema de migración, desgraciadamente hay que ir con mucha prudencia y muy pasito a paso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paco, gracias, Ruth. Paco, quita este cartel que no te veo la cara y es mucho más agradable verte. Mucho más guapo que esas gotas ahí azules. Bien, y tenemos también a Ana Alcalde, directora de Alianza por la Solidaridad. Ana, cuando quieras, para abordar el tema que nos preocupa a todos muchísimo, como siempre, que es la violencia de género. Adelante, Ana. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar con todas vosotras y de conocerte, Paco, y escucharte, la verdad. Muy interesantes las preguntas y también tu forma de responder, me ha encantado. Yo te voy a preguntar 3 cosas. Voy a intentar ser breve porque sé que vamos mal de tiempo. La primera es que en el año 2020 nos encontremos en una situación en la que el Convenio de Estambul no ha sido trasladado a las legislaciones nacionales de la mayoría de los Estados miembros, donde no hay una definición europea en torno a conceptos jurídicos esenciales vinculados a la violencia de género, donde no existe una estadística oficial única de víctimas, donde no hay una legislación homogénea básica que nos proteja a todas las europeas. Cuando nos encontramos así en el año 2020, yo creo que es fácil entender que claramente esto no ha sido una prioridad del proceso de construcción europeo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos esperar? ¿Qué razones políticas nos puedes dar, o elementos políticos nos puedes dar para creer que estamos ante un contexto realmente diferente más allá de la retórica? Porque verdaderamente vamos muy despacio en un tema que es cuestión de vida o muerte, y que no es fugal, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver qué elementos políticos son distintos para creer que vamos a avanzar al ritmo que necesitamos. Y la segunda pregunta está vinculada al convenio de la OIT, el convenio 190 para erradicar la violencia y el acoso en el trabajo. Y es en realidad la misma pregunta, pero trasladada a ese espacio, ¿no? ¿Vamos a ir igual de lentos en el marco a nivel europeo en este tema? ¿Vamos a quedarnos atrapados entre las competencias del Estado y de la Unión? ¿O podemos vislumbrar que políticamente vamos a avanzar de manera más contundente y conseguir que ese convenio esté ratificado, trasladado a las legislaciones nacionales y aplicado con cierta celeridad? Y finalmente, la tercera pregunta está vinculada con un comentario que tú hacías cuando nos decías, hace falta activismo, ¿no? Entonces, para mí, el que se haya ido tan lento en los temas de violencia de género pues, es como algo que me demuestra hasta qué punto el sujeto político mujeres no ha sido un sujeto político clave para construir la unión, y no lo es todavía. Porque para que lo sea, hace falta, como tú dices, que decías, activismo, ¿no? Hace falta, y para generar ese activismo que tenga impacto a nivel europeo, pero que esté anclado en la nacional, yo creo que tenemos que ya salir del ping-pong en el que a veces nos encontramos. Cuando hablas con actores políticos y decisores de las instituciones, de alguna forma echan la culpa a los estados, cuando hablas con los estados les echan la culpa a los procesos comunitarios o a los procesos de la Unión, ¿no? Entonces, necesitamos que haya muchísima más capacidad de activismo por parte de las mujeres, de las organizaciones de mujeres, de los grupos de mujeres, que integren más la visión europea y nacional y la visión plurinacional en el marco europeo. ¿Podemos esperar algún tipo de apoyo y ayuda para construir ese tejido social, ese sujeto político, mujeres europeas que puedan presionar para avanzar de manera más contundente en la lucha contra la violencia? Gracias. Bueno, pues por responder a tu última pregunta, tenemos por primera vez en la historia, tenemos una gran comisaria que se encarga exclusivamente de igualdad y no discriminación, la comisaria maltesa, Elena Dalli, que es una gran comisaria.
tenemos y cuyo servicio, cuya competencia es esta, y la gran jefa en estos temas en los servicios, una directora checa, Irena Mozova, que probablemente conozcáis, que por cierto, perdonadme la petulancia, fui yo quien la nombré directora para este puesto. Pero bueno, y la respuesta es que todo lo que sea crear de abajo a arriba, clústeres, apoyando los avances de la causa femenina, tenemos el programa de igualdad de género financiado por la Unión Europea. Yo no sé esos fondos para ayudar a las ONGs, a tu plataforma, para hacerlos más activos, no sé si se los lleva Alemania, España, Italia o lo que sea, pero en fin, yo si quieres encantado de dar todos los datos para que hagas tu propio lobby frente a ellos. Ya sé que esta respuesta es muy micro, y la respuesta a tu ¿qué apoyo podemos tener? Y mi respuesta es, lo tenéis. Hay fondos europeos para promover esto específicamente, sin contar con la Agencia de Igualdad de Género, que por desgracia está en Vilnius, digo que no es un sitio fácilmente accesible, pero que que es el gran actor que tiene todos los datos de la realidad y que tiene una labor fundamental que tenéis que exigirle al Instituto de Género, es la política del name and shame, que muchas veces es tan buena o mejor que la regulatoria. Señalar con el dedo y avergonzar. Y eso lo pones perfectamente. Luego, con respecto a tus otras, y luego además mucha concienciación, hace falta poco dinero, pero suficiente para obligar a los hombres a moverse, para empezar de abajo arriba a construir. Y yo creo que por en la historia queremos tener una política proactiva en este sentido. E insisto, la comisaria Dalli, que no está en España predicando la buena nueva sobre esto, por el tema de la pandemia, desde luego estará encantada de reunirse con vosotros en cuanto venga a España y ver qué se puede hacer. Luego, con respecto a las otras dos preguntas, esto no es una cuestión de culpabilidades. El Convenio de Estambul, ¿por qué no está en vigor? No está en vigor porque los Estados miembros se niegan, por razones jurídicas que no discuto, a que la Comisión ratifique el Convenio, la Comisión de la Unión Europea ratifique el Convenio de Estambul, y hasta que se vayan ratificando las partes del convenio que son competencia nacional, se entiende que se aplica provisionalmente el Convenio de Estambul con esta ratificación europea. Ellos quieren tener su ratificación nacional. Y hasta tal punto es así que estamos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La parte positiva es que cuando dé su opinión, su dictamen en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo más seguro es que nos dé la razón a la Comisión. Pero ¿cuál es el problema? Que no podemos proponer legislación interna, artículo 83, hasta que salga el dictamen del Tribunal, y por desgracia el dictamen del Tribunal no creo que pueda salir antes de marzo o abril del año que viene. Idéntico con el convenio de la OIT. El convenio de la OIT 190, estoy convencido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea terminará por entrar en el control jurisdiccional de cómo se aplican los estados. Aunque sea un convenio suscrito por los estados, es un convenio que afecta a valores y competencias esenciales como es igualdad en el trabajo dentro de la Unión Europea. Pero en fin, es una batalla larga. Yo entiendo, ¿no? Como decía Ana antes, ¿dónde están los 200.000 millones del Banco Europeo de Inversiones? ¿Por qué todavía no los tiene el ICO? Por desgracia, es así. No te puedo contestar más, no sé si te satisface o no. Pero Paco, entonces tú no ves, vale, o sea que no ves que haya como un empuje político para que las cosas vayan más rápido, por ejemplo, en el caso del Convenio 190. No, porque la gran desgracia... La política puede entorpecer y favorecer más allá de los temas jurídicos. La gran desgracia, la gran tragedia de esto es que yo creo que ningún Estado está en contra del Convenio de Estambul, y todos estarían encantados de que estuviera funcionando perfectamente ya, pero es antes el fuero que el huevo. No están dispuestos a que esto pase porque, entre comillas, hinquen la rodilla ante el hecho de que la Unión Europea hace una coordinación central de cómo aplica ese convenio. Nosotros, el Convenio de Estambul, habrá una minoría importante de Estados miembros que estarán encantados de emitir reservas y otros que se les olvide ratificar. Con lo cual, sin este paso, decir que el Tribunal de Justicia diga la única manera de que se aplique uniformemente el Convenio de Estambul en la Unión Europea es vía la ratificación de la Comisión Europea, habrá países en los que este convenio estará sin entrar en vigor por falta de ratificación en los próximos 10 años.
No sé si me explico. Muy bien, pues muchas gracias, Paco. A ver, yo quería comentarte, y muchas gracias, Ana, guardamos esperanzas, ¿no? Yo quería comentarte, cuando has hablado de agricultura, quería recordarte que en España en el año 2011 se aprobó la ley de titularidad compartida para que las mujeres, bueno, pues estuviesen en el campo, estuviesen reconocidas, etcétera, etcétera, porque es un régimen especial. Y a fecha de 2017 o 2018 estuve yo en Cañete de las Torres dando unos talleres en Córdoba y nos decían que en Andalucía se impedía que la gente se registrase y como no se podían registrar no podían acceder a lo de la titularidad compartida. Es decir, en una palabra, que había una serie de impedimentos burocráticos para que las cosas no progresaran en el tema de los derechos de las mujeres. Con lo cual, esta política de agricultura que estáis proponiendo, bueno, simplemente os llamo la atención sobre esto porque la ley de titularidad compartida iba a ser la panacea para muchas mujeres que no tenían derecho a la seguridad social y bueno, pues no fue así. Bien, también me gustaría decirte que el tema de la educación, nosotras desde Mujeres para el Diálogo y la Educación nos parece fundamental. Y no solo educar en las carreras STEM y todo lo de tecnología, sino también a las señoras que en este momento pues tienen mi edad y que se han quedado un poquito atrás, pues creo que es imprescindible, porque estas señoras, muchas son abuelas y educan a los nietos. Y si ellas no saben, no pueden transmitirlo, con lo cual pienso que no sé si la Unión Europea ha puesto un paquete de medidas también para la gente que ha pasado cierta edad y a la cual pues el COVID-19 nos ha venido estupendamente. Ya te enseñaré los vídeos que hago. De estar aburrida en mi casa, no solo he aprendido a hacer el Zoom, a manejar el Zoom, sino a hacer vídeos. Y también, por último, quería comentarte que me parece muy interesante lo de la comisaria Dalí. Y has dicho un par de veces que tiene que venir de abajo arriba, pero necesitaríamos alguien que nos cohesionara. Un poquito, en España hay entre 10 y 12.000 asociaciones de mujeres. Y bueno, pues estamos todas un poquito despistadas y la gente, bueno, pues no es fácil unirnos. Nosotros tenemos incluso un programa que es Co-creando Asociacionismo, que lo hacemos en noviembre para unir asociaciones. Pero nos encantaría si desde la comisión nos podéis orientar cómo podemos unirnos con periodistas como Cristina Manzano, con fundaciones como la de Alianza o con la universidad o con empresarias como Ana, para poder hacer fuerza y decir, bueno, queremos que hagáis esto, esto y esto para dar fuerza a las posibles regularizaciones y para que se aprueben en tu país. Pues nosotras estamos a tu disposición para hacer todo lo que nos indiques, ¿no? Bien, pues no sé si hay alguna observación sobre esto que te he comentado. Vamos a ver, no sé si se me oye, Sí, ¿no? sí, perfecto. Vamos a ver, sería una presunción por mi parte deciros a vosotras lo que tenéis que hacer para organizaros. Yo lo único que puedo deciros es que, ya te lo he dicho a ti alguna vez, que yo estoy a vuestra disposición para remitiros a la gente en el equipo de Irene Amosova que llevan estos temas. Tenéis que daros cuenta que no sois las únicas, que hay una Giovanna de Calderón por Estado miembro como mínimo. Entonces, ¿cómo os organizáis entre vosotras? En fin, eso tengo poco que decirte, pero mira, un ejemplo, el tema de titularidad agrícola, que has dicho tú. Bueno, pues yo, por ejemplo, si es una cuestión burocrática, para empezar, esto significa que España va a perder fondos.
y a lo mejor el que España pierda fondos, y va a haber ahora, van a venir 25.000 millones más de euros en política agrícola, para una política agrícola verde y para el desarrollo del mundo rural, incluyendo mujeres, ¿vale? Si España quiere perder fondos, los pierde, pero sobre todo a España no le interesa nada que se sepa que los pierde. Luego ahí tienes una buena palanca de lobby. Dos, yo no dudaría en acudir a la sección española, yo creo que se dice en inglés, European Women's Lobby, y seguro que tenéis en este European Women's Lobby a nivel español, están en el ciclo íntimo 2 o 3 eurodiputadas españolas, por ejemplo, para que sus servicios jurídicos, y esto no es retórica, esto es realidad, españoles, puedan meter el dedo en el ojo a las administraciones regionales, las que sean, que son demasiado burocráticas. Y 3, estoy convencido que el Ombudsman, el defensor del pueblo español, también es muy activista en estas materias. Todo esto exige tiempo, desbrozar camino, encontrar la buena puerta. En fin, creo que son los consejos que te daría. Muy bien. Pues muchas gracias y tomamos nota. Y ya para finalizar, Bea, ¿tienes algunas preguntas de la gente del chat? Buenas tardes a todos y un placer saludaros. Paco, hay 4 preguntas. No sé si quiere que se las traslade todas seguidas, si usted elige. Up to you. Sí, mejor que Hay sí. 4 preguntas. Si las leo todas seguidas, ¿sí? Sí. Venga, fenomenal. Pues la primera nos dicen, ¿se puede otorgar el asilo o refugio a mujeres que emigran de sus países de origen por vivir violencia de género demostrable, como los piden los lineamientos de protección internacional? Otra pregunta, ¿qué tanto avance hay de poder aplicar la perspectiva de género para trabajar en todos los ámbitos de la sociedad, sea educativa, cultural, de salud, social o laboral? La tercera pregunta es, nos dicen, el trabajo del área doméstica ha sido reconocido por el OIT como un trabajo dignificado. ¿Por qué España no ha ratificado este convenio 189 que permitiría este trabajo entrar en el régimen general y que realizan principalmente las mujeres? Y por último, nos preguntan, quisiera saber el número exacto de programas de acción e información de la Comisión en temas de género. Muy bien. Vamos a ver, la última pregunta. Programas de acción de la Comisión en materia de género, número exacto, no tengo ni idea, porque en realidad creo que la pregunta se refiere a los subprogramas. Tenemos un programa en materia de igualdad y género que se declina en diferentes acciones, con lo cual si usted le da le da su correo electrónico a Bea o a Giovanna, encantado de transmitirle el link de cuáles son las diferentes líneas de acción en el programa de financiación de este año. Pero confieso que el número exacto así de línea de acción no lo sé. Con respecto, voy de abajo arriba, a la pregunta ¿por qué España no ha ratificado el convenio 189? Decir, la respuesta es que a mí me escapa completamente, me puedo imaginar por qué, pero que no es competencia europea y no tenemos capacidad de obligar a España, llevándolo ante el Tribunal de Luxemburgo, para que ratifique este convenio. Pero permítame, esto lo vinculo a la pregunta anterior con respecto al convenio de Estambul. Si queremos que el convenio de Estambul realmente se aplique, habrá que tener paciencia para esperar a que el Tribunal de Justicia dé su dictamen, porque si no también habría estados que no ratifican el convenio de Estambul. Yo me puedo imaginar que en España, con la situación de crisis económica y con todos los planes que ha tenido que hacer España para contener el gasto público, probablemente haya una visión a corto plazo que diga no nos metamos en este berenjenal ahora. Y odio tener que decirlo tan claramente, pero en fin, si España no ratifica, no se le puede obligar internacionalmente a que lo haga. Segunda pregunta, los avances en materia de perspectiva de género. Yo creo que les he dado un panorama de todo lo que estamos haciendo en Europa. Ahora lo esencial es que, insisto, no sé decir lo mejor, de abajo arriba nos obliguen ustedes a ir más arriba, más deprisa.
Ya sé que no son muy satisfactorias, pero como también escapan a mi negociada, por así decirlo, no puedo ser más concreto. En cambio, la primera sí que se voy a ser muy concreto. La respuesta es sí. Una mujer que huye de su país de origen por estar sometido en un caso de violencia doméstica, siempre y cuando se pueda probar, pero eso tampoco es tan complicado y hay una presunción de inocencia. Además, tiene derecho a un Instituto de Protección Internacional, lo que nosotros llamamos en nuestro argot bruselense la protección subsidiaria, que ahora la queremos subsumir en el Pacto de Asilo y Migración junto con las reglas generales de asilo político habitual. Pero por supuesto, y de hecho se hace, y de hecho un gran número de peticiones de asilo en España que se tramitan o en otros países son por casos como el que usted está evocando. Y he acabado, no tengo más que decir. ¿Se me oye, no? ¿Se me oye? A ti sí, Francisco. Giovanna, no se te oye. Tiene el micrófono. Sí, es que lo he apagado. Que muchísimas gracias, Paco, por tenerte. Vamos a poner punto final. Hay alguna preguntilla más, pero ya te hemos quitado demasiado tiempo y te lo agradecemos muchísimo. Es un placer siempre el tenerte, cómo nos tratas, cómo nos animas. Y si hubiese varias personas como tú más, seguro que los checos o los búlgaros, eso no habría que mandarles callar en la Unión Europea. Bueno, Paco, si quieres decir alguna cosa más, que sepas que Mujeres para el Diálogo y la Educación está siempre a tu disposición. Mil gracias. Nada, deciros que simplemente lo que decía al principio, consideradme una de las vuestras. No te puedo decir nada más. Pues ya, estás considerado. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. No me pidáis que me afeite el bigote, eso va a ser un sacrificio demasiado grande. No, ese es un encanto, ese es encanto. ¡Ay, qué bonito! No. Cada uno lo suyo. Bien, también quiero agradecer a mis dos Anas, a Cristina y a Ruth, el haber participado, que han sido preguntas muy interesantes. Tenemos poco tiempo, pero yo creo que es interesante de vez en cuando el hacer alguna reunión de estas. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias y nada, a vuestra disposición, ¿eh? Muchísimas gracias y gracias a todas las participantes, a todas las oyentes por vuestro interés y os esperamos mañana con un taller de búsqueda de empleo para ver si afrontamos esto con mucho optimismo. Gracias, Paco. Muchas gracias. A vosotras.